Perú no había oportunidades. ¿Y por qué no hay oportunidades? Porque no hay infraestructura. Yo soy producto de la meritocracia. La institución me permitió ocupar todas las posiciones y aportar desde cada una de ellas. ¿Cómo se gestiona una institución, un organismo público tan grande? Muchas personas en gestión pública no toman decisiones porque tienen miedo. Porque decidir es renunciar a todas las otras posibilidades que tienes. Usted venía muy bien como director ejecutivo en Proinversión, pero la salida ha sido abrupta. Nos agarró por sorpresa, a mí también, a los de Infraperú también. Su salida responde a una decisión netamente política, pero Proinversión está relevando de sus funciones al Ministerio de Economía o Finanzas, o en realidad este implemento de que Proinversión pasa a ser el concedente es algo que siempre debió existir. Si bien hay récords de adjudicaciones, luego que se plasme en la realidad es otra historia. ¿Por qué en nuestro país está demorando tanto poner en marcha los proyectos y sobre todo entregarlos? Hola, ¿qué tal, comunidad? Mi nombre es Alejandro Oliva e Infraperú es una plataforma especializada en infraestructura para todos ustedes. Y en esta oportunidad tenemos de invitado a Luis del Carpio, ex director ejecutivo de Proinversión. Con mucho gusto, Alejandro. Me gustaría empezar por usted. Usted es economista de carrera por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué fue lo que le inclinó, lo llevó a estudiar esta carrera? Mira, recordar también la época. Mira, yo acababa el colegio en el año 1990. En el año 1989 venía toda esta campaña electoral y en verdad yo soy hijo de profesor y policía y me tocó pasar una época bastante complicada que en algún momento casi le llegamos a aceptar como tal. Y en esa época pues hablábamos de inflación, de hiperinflación, de deuda, de FMI y también hablábamos de esta idea de que el mundo estaba dividido en dos partes, la parte que el capitalismo y el comunismo, caía el muro de Berlín y entonces todo eso de ahí en verdad me motivó a decir, bueno, ¿qué podría yo hacer? ¿Cómo los números podrían cambiar historias? Y en ese contexto tomé la oportunidad y también para los jóvenes que ahora tienen muchísimas oportunidades, las personas que estamos en mi época no las teníamos tantas. Uh-huh. Y también fue, creo que con el tiempo, una buena elección. Y en ese trance de la carrera, ¿tuvo los problemas que en esos momentos se vivía en una universidad nacional? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, mira, yo ingresé en el año 1991 y justo yo estuve presente en clases el día que Fujimori entraba a San Marcos con los tanques y esto, porque la ventana de la Facultad de Economía justo daba a la puerta y lo veía todo eso en vivo y en directo. Pero también fue la época de la transformación. En verdad fue algo que me dio una vocación que quizá fue como una maestría en la parte política, en distinguir y en ver que teníamos que cambiar y en comprobar de que la gestión privada era el motor de desarrollo de nuestra economía y habíamos ensayado todos los experimentos de estados gigantes que traten de resolver todo. Y llegó ese momento, esa conciencia total y sí, me tocó, mira, normalmente en San Marcos uno acababa la carrera antes en 8, 10, 20 años. Yo la acabé, mira, en 4 años y medio, menos de 5 años. Y estoy eternamente agradecido a la gestión para educación pública. Yo soy fruto de la educación pública y cuando ya me tocó asumir algunos espacios de responsabilidad que los asumí desde muy joven, por suerte, pues mi vocación fue ser funcionario público, pero por un tema de vocación y en algo que yo había comprobado que en el Perú no había. En el Perú no habían oportunidades. ¿Y por qué no hay oportunidades? Porque no hay infraestructura. Somos como un equipo de fútbol que va a competir y tenemos 8 jugadores, 2 están lesionados y el otro equipo está con 11 y con una banca completa. Y eso, disculpe que le corte, eso le quería preguntar. Entonces, esta experiencia universitaria y su acercamiento a estos conflictos sociales es lo que desemboca en usted esta vocación de ser funcionario, servidor público. Completamente, ¿no? Mira, no necesariamente servidor público, porque yo creo que uno puede hacer patria de distintos espacios, no necesariamente como funcionario público. A mí me tocó ser funcionario público y servidor público y desde ahí encontré un espacio para hacer algo que me apasionaba. A mí me apasionaba siempre los proyectos de inversión, me apasionaban las finanzas, la infraestructura y
Y era un tiempo de mucha gente joven. Yo tengo hoy día 51 años, échenle atrás la edad que tenía, había mucha gente joven. Como no hay el día de hoy, el día de hoy hay mucha gente tratando de generar un cambio, porque yo creo que entre el año 2013 y el año 2014 tuvimos muchas grandes expectativas y luego del año 2015 hasta ahora como que perdimos en cierta forma el rumbo, la expectativa otra vez, pero lo hemos vuelto a recuperar, lo hemos vuelto a recuperar. Me tocó estar en una época de grandes cambios, de grandes retos y ahora también estoy. Así que sí, es algo que me transformó, me motiva y creo que grandes de las herramientas que tengo ahora provienen de mi formación universitaria. ¿Y cómo se ingresa a Proinversión? Porque he podido leer que usted tiene toda una trayectoria, toda una carrera en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. Creo que ha sido director de portafolio, ha estado en el área de servicios al inversionista y hasta director ejecutivo de Proinversión. ¿Cómo ha sido toda esa trayectoria profesional? Sí, mira, yo he cumplido, yo he seguido, yo en Proinversión he ocupado todas las posiciones. Es más atrás todavía. Yo en Proinversión soy más, yo he sido asistente, así bastante joven, ¿no? Yo decía yo en qué ayudo. Luego he sido bastante joven, también he sido especialista técnico, he sido miembro de comité especial en la época de la COPRI, que es el antecesor a Proinversión. Luego me tocó ser director de proyecto, he sido jefe de estructuración financiera, he sido subdirector de servicios a proyectos, he sido secretario general, he sido director de portafolio de proyectos, he sido director ejecutivo. Así que yo creo que he tenido la suerte, ¿no? Creo que es algo que desearía que ocurra en la gestión pública siempre. Yo soy producto de la meritocracia. Entonces la institución me permitió ocupar todas las posiciones y aportar desde cada una de ellas. Y cuéntanos, cuando llega y asume la dirección ejecutiva de Proinversión, ¿cómo es el día a día o cómo se gestiona una institución, un organismo público tan grande? Sí, mira, para ahí los retos son diferentes y siempre los son de manera distinta. Mi reto como especialista, como director, va cambiando cuando soy director ejecutivo de Proinversión. Un director ejecutivo de Proinversión, o al menos como yo lo asumí, es algo así como alguien que tiene que dirigir una gran orquesta, ¿no? En verdad, mi día a día consistía en trabajar con los equipos de proyecto, en Proinversión extraordinarios equipos de proyecto, para estar enfocados en que los proyectos cumplan en alcance, tiempo, presupuesto y lleguen. La otra parte de mi tiempo es hablar con los inversionistas, es hablar con los ministros, con los alcaldes, gobernadores regionales, con los gremios, porque cuando uno trabaja en proyectos de infraestructura que tienen mucho impacto en la población, no es viable que esos proyectos se lleven a cabo si es que uno no tiene un manejo de stakeholders. Es algo que en verdad lo comenzamos a hacer muy fuertemente a partir del año 2022 y lo hicimos con equipos como ustedes, que nos acercábamos un montón, porque si es que uno no tiene espacios para explicar los proyectos, las personas no lo entienden, y cuando alguien no lo entiende, los tomadores de decisión suelen postergar la toma de decisiones. Mi día a día comenzaba a las 7 de la mañana, teníamos reuniones con los equipos a las 7:30 de la mañana y terminaban bastante tarde. Viajaba muchísimo por provincias porque algo que creo que falta mucho es acercar el ejecutivo, entidades como Proinversión, al último lugar del país. Es algo que nos genera mucha dificultad. Dirigir todo desde Lima, es como pensar que existe un país que es Lima y el resto sigue su suerte, por lo cual todas las semanas viajaba, he estado en todos los rincones del país, y no solamente en mi rol como director ejecutivo, sino en mi fase previa, donde tratamos de posicionar a la entidad nuevamente. Y en todos esos años de experiencia en Proinversión, ¿hay alguna anécdota que su día a día le haya dejado que lo recuerde con mucho cariño, con mucho agrado? O inclusive un reto que para usted diga, aquí se pudo complicar las cosas, pero supo enfrentarlo y tener éxito. Sí, mira, yo creo que uno de los temas que más me ha conmovido de mi paso por Proinversión
es conocer los últimos rincones del país. Ujú. He estado en prácticamente todos los lugares, y no solamente lugares muy cercanos en Lima. O mi último viaje que estaba haciendo fue a Puno, estaba rumbo a Juli, que es la capital de Chuquito, porque hace unos meses fueron a visitar medios en Proinversión y Ujú. me invitaron a ir a verlos. Yo les podría haber contestado, estoy muy ocupado como para ir a visitarlos, pero cuando uno va y simplemente se da cuenta la cantidad de tiempo que uno tiene que invertir en llegar hasta ese lugar, y se da cuenta de que las cosas más básicas no las tienen. También alguna vez me visitaron personas del Callejón de Conchucos a pedirme, señor, hace 20 años o 30 años que no tenemos una carretera que nos conecte. Es el lugar donde más gente fallece y nadie se entera, porque cuando hay un lugar cuando la gente ya deja de ser noticia, Ujú. y es un problema. Entonces, algo que me ha conmovido mucho es la gran brecha que existe y la gran desigualdad que todavía existe en nuestro país en cosas que a veces podríamos solucionar rápidamente. Y me parecía a mí que las asociaciones público-privadas eran una de las herramientas, obras por impuestos eran otras. Y creo que mi paso por Proinversión y mi trayectoria, lo que más me ha marcado es el motor que me mueve, es ser conscientes que en el Perú todavía hay grandes desigualdades por falta de oportunidades, y estas se explican por esto que no es abstracto. La palabra brecha de infraestructura es que hay lugares donde no hay colegios, no hay hospitales, Ujú. no hay carreteras, no hay aeropuertos, no hay puertos, no hay la cobertura de la línea de transmisión es extraordinaria el día de hoy en el Perú, Ya. pero todavía no es total. Ujú. Entonces, imaginar que ciudades como Iquitos no tienen luz todo el tiempo, algunos lugares que tampoco la tienen, y eso de ahí hacen que la vida se pase, y ese es el sentido de urgencia que siempre este tipo de experiencias me ha motivado. Siempre creo que cualquier persona que esté sentado en este lugar, pues en verdad, ojalá el cuerpo le diera para trabajar 24 horas, 7 días a la semana, pero puede generar una institución o un ecosistema que haga que todo funcione. Y creo que mis principales experiencias siempre van a estar por el punto de vista de la experiencia cercana. Y también un tema solamente para complementar es, en el año 2022 Ujú. viajé a Chachapoyas. Bueno, viajé a visitar las telecabinas de Cuela. Yo Ok. fui el director de ese proyecto de las telecabinas de Cuela. Trabajé entre el año 2012 y el 2014-15 en ese proyecto. Y cuando llegué, que no había vuelto a ir desde 2015 hasta el 2022, en esos 7 años no volví a ir, firmamos el contrato de concesión, llegué otra vez ahí y me encontré con el alcalde, uno de los alcaldes de esa época, y se acerca y me quiere saludar y me dice, le voy a contar un tema. Cuando usted venía por acá, pensábamos que usted nos quería engañar. Pensaba que usted era un loco, que nos quería engañar, que esto no era cierto. Pero muchas gracias, sí es cierto, sí funciona el tema. Y eso también explica una gran crisis de confianza que tenemos que sanar en nuestro país. Y esa crisis de confianza todos tenemos que ayudar a sanar. Hay un tema que hay que curar para que en verdad este motor del desarrollo pues se active. Ahora vamos a entrar más a materia en lo que es los proyectos, la gestión de los proyectos, los problemas y también las propuestas de solución. Esta brecha, así como existe brecha en infraestructura, hay una brecha entre Estado y la misma población, ¿no? Que muchos funcionarios públicos como usted tratan de sanar esta relación quebrada, la confianza. Pero antes me gustaría preguntarle, cuando usted asume como director ejecutivo de Proinversión, ¿cuáles fueron los objetivos de corto y mediano plazo que le planteó su equipo? Y al día de hoy, ¿en qué porcentaje cree usted que se han cumplido? Mira, el primer objetivo que tuvimos desde el inicio en esta gestión en la cual participé Ujú. como director ejecutivo y también como director de línea, que fue un tema, fue una continuación, lo primero fue sentirnos orgullosos de lo que habíamos hecho. Proinversión no se sentía orgulloso de lo que había hecho. En el año 2022 las concesiones estaban ahí y nadie respondía por ellos. Lo primero que hicimos fue contarle a todo el mundo
siéntanse orgullosos de lo que hemos logrado y salimos a explicarle y hablar con cada concesionario que hoy día somos importantes gracias a estos 8 puertos que son APPs, estos 18 aeropuertos entre el Jorge Chávez que se estaba modernizando, que es una gran oportunidad, gracias a estos 7.000 kilómetros de carreteras que nos permiten en verdad de manera sostenible funcionar, conectarnos por el Brasil, gracias a esa línea de transmisión que solucionaron este problema que hace 30 años en otros países todavía existe, que es el tema que la electricidad no siempre está. Se lo contamos a todos y lo siguiente fue meternos en el tema de conversar con cada concesionario, con cada concesión, con cada proyecto, con una simple palabra: ¿en qué te ayudo? ¿No? ¿En qué te ayudo? Un poco para tratar de sanar esta relación. Nos colocamos otra vez atrás con activos y pasivos, todo lo que habíamos hecho, y nos sentimos orgullosos de ello, y a partir de ahí nos enfocamos en que tenemos que recobrar la confianza de manera inmediata, y nadie recupera la confianza prometiendo cosas. Lo que teníamos que hacer era cumplir una promesa. Y nos pusimos un cronograma bastante ambicioso de adjudicaciones, para lo cual el equipo técnico en Proinversión fue fortalecido. En verdad hubo un gran apoyo en este gobierno de las distintas autoridades políticas porque esto ocurra. Asumimos un liderazgo bien fuerte en verdad, no porque quisiéramos ocupar el espacio de nadie, sino porque sentíamos que ese espacio se necesitaba, ese espacio de articulación, ese espacio donde dice, hay que hacer este tema de ahí. Uh-huh. Y el otro tema que eso nos permitió obtener resultados. El otro gran tema que teníamos en mente era nuestra historia. La historia siempre nos deja aprendizajes, hay que aprender de lo que ha pasado. Nosotros como Proinversión, al no sentirnos orgullosos de lo que habíamos hecho, veíamos cómo todos los años distintos actores decían, este proyecto no funciona porque el contrato de concesión que hizo Proinversión lo hizo mal. En el año 2022 me llamó alguien para decirme, Lucho, tengo una observación, el estudio de demanda que hiciste en el año 2008 está muy mal hecho, ¿me lo podrías mandar? Yo le decía, es obvio que un estudio de demanda del año 2008 va a estar mal hecho, ¿no? Porque en verdad ha pasado el tiempo, la persona que está en el 2022 tiene muchas formas de contrastar el tema. Lo cual nos llevó a llegar a una conciencia, es que Proinversión tenía que estar en más espacios, también tenía que estar en la gestión contractual. Y es así como promovimos esta reforma, que hace pocos días se publicó la ley, que finalmente logramos un consenso. Y algo que a mí me hizo, que lo aprendí hace mucho tiempo, no hay que tener miedo de tener ideas. Al principio la idea la tiene uno, después la tienen dos. Cuando la idea deja de ser tuya y comienza a formar parte de todos, uh-huh, es una buena idea. Esta idea de la necesidad de cerrar infraestructura, ¿no?, nos llevó en verdad como objetivo de gestión a que tenía que haber un gran cambio. No es importante, en verdad, las personas cambian y eso está bien, ¿no? Uh-huh. No hay ningún problema. Lo que le queda a esta gestión es llevar a cabo ese gran cambio. Ese gran cambio no es para Proinversión, finalmente Proinversión es una herramienta, correcto, de gestión. Ese es un cambio para hacer algo que no hemos hecho desde el año 2015 hasta el año 2022. Generar nuevos proyectos de infraestructura. Los proyectos que el día de hoy estamos inaugurando, viendo, padeciendo, lo que quieras, son proyectos de esa época. Un trabajo anterior. Sí, trabajo anterior. Y el gran mérito, creo que de nuestra gestión ha sido que hacer todo eso que no se había hecho, se haga lo más pronto posible y aparezca. Pero yo algo que aprendí es, con una idea vale 1 millón, un PowerPoint vale 10 soles, una declaración es una declaración, los proyectos son el resultado de mucho trabajo. Y por lo cual había que encontrar mecanismos modernos para fortalecer la Proinversión, que fue el siguiente hito. Y el tercer eje de nuestra gestión fue Proinversión, Centro de Excelencia y Centro de Conocimiento. Durante bastante tiempo habíamos visto que todo el mundo hablaba de APPs y todos eran expertos en APPs y nosotros en Proinversión no teníamos respuesta. Creamos en el año 2023 y lo hacemos en el 24 y el 25 con el apoyo del BID, nuestra unidad de estudios económicos,
que se convirtió en la primera de América Latina en hacerlo, donde somos una entidad enfocada de manera crítica en verificar lo que quisimos hacer hace 20 años. Funcionó, está causando un impacto favorable en el desarrollo económico. Tenemos ahora alianzas importantes con la Universidad del Pacífico, con otras entidades más, porque el conocimiento es importante, es documentarlo, sacamos nuestros anuarios estadísticos. Y creo que el gran reto de ahora en adelante es no repetir el pasado. Proinversión también es... Creo que es injusto que siempre se nos juzgue por el pasado, porque alguna vez me dicen, pero las APPs no funcionan. Y yo les digo, ¿y por qué no funcionan? Porque mira esto. Pero yo lo veo algo así, ¿no? Lo veo así como un niño que corre así, llevando una manzana a su mamá, y llega así todo magullado y se le entrega. Y vienen todos los otros que nunca llevan ninguna, ¿no? Y uno a ese que llegó, hizo el esfuerzo y trajo la infraestructura, se le juzga, y todos los otros, que a veces es la contratación pública tradicional, no se les juzga. Algo que le quería comentar o preguntar es que su campo de estudio o el modelo de inversión que más le apasiona, o lo que he podido advertir yo, son las APPs. ¿Por qué su inclinación en las asociaciones público-privadas y no quizá otra modalidad de contratación? ¿Qué es lo que usted advierte que gracias a este modelo de inversión la infraestructura o la ejecución de la infraestructura va a ser mejor que una obra pública, que un G2G? Yo creo que con el tiempo, yo creo que todas las modalidades son importantes. Okay. Quizá a mí, como líder de Proinversión o por las posiciones que he tenido, me ha tocado explicar y defender este mecanismo que es la APP, que es Public Private Partnership, que para tu audiencia no es un mecanismo peruano, es un mecanismo que existe a nivel mundial, y lo que tiene detrás es una estructura de financiamiento que se llama Project Finance. ¿Qué pasa cuando tú tienes que hacer una infraestructura de 10 millones? Pues el banco te presta. ¿Qué pasa cuando tienes que hacer algo que cuesta $1.000 millones, $2.000 millones? El patrimonio de una empresa no lo podría soportar. Correcto. Los gobiernos tienen dos opciones para hacer eso. Una, que es la que han hecho la mayoría de los gobiernos, por eso están en tremendos problemas, es aceptar un préstamo. Viene alguien y le dice, ¿sabes qué? Te voy a construir tu puerto, no te preocupes, me pagas en 100 años. Y finalmente ese gobierno se endeuda y durante 100 años le pagará a ese que le prestó. ¿Existe eso? Sí, ¿no? Lo hemos hecho en el Perú antes, por supuesto. Perú, la crisis de la deuda de Perú, de la cual salimos en los años 80, fue para apostar por un crecimiento basado en deuda. Entonces, tú tienes dos cosas que hacer. Uno, haces las cosas con el dinero que tienes en el tesoro, que no tienes. Dos, haces las cosas con el dinero que te vas a prestar, lo cual tampoco no quieres hacer como país, porque hemos atravesado ese tema y gran parte de nuestro grado de inversión se sostiene en nuestro nivel de endeudamiento. Tercero, ¿qué tienes? La inversión privada. Entonces el Perú tiene que generar todas las reglas para que el motor de desarrollo siga siendo la inversión privada, y creo que ahí hemos hecho un buen trabajo hasta ahora. Este año va a ser un récord otra vez en el tema de exportaciones. Lo estamos haciendo bastante bien. El sector privado está haciendo el trabajo, porque creo que se han estado dando las condiciones para que esto crezca. ¿Podemos hacerlo mejor? Desde luego que podemos hacerlo mejor. Y de ahí te queda, ¿qué hacemos con lo demás? ¿Qué hacemos con el resto de la infraestructura? Uno dirá, bueno, vamos a hacerlo como inversión pública. Pero inversión pública implica sacar dinero del tesoro y sacar dinero de deuda. Y eso está limitado. En verdad, las asociaciones público-privadas son una alternativa que solo existen para países que tienen fundamentos buenos como Perú, que tienen confianza como Perú, donde el sector privado está dispuesto a establecer una relación de largo plazo. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad de establecer relaciones de largo plazo, y es una ventaja comparativa con otros países, pues utilicemos esa ventaja. Volviendo al tema de puertos, aeropuertos, carreteras, la mayor parte de ellos no ha sido financiada con recursos del tesoro público. Eso es inversión privada que ha invertido el día de hoy
con cargo a recuperarlo con esos flujos que provienen del futuro. Okay. Esos flujos que provienen del futuro provienen de la confianza. El puerto del Callao está a punto de invertir unas grandes sumas en el puerto del Callao, inversión completamente privada en el esquema de asociación público-privada. ¿Por qué? Porque el Perú tiene esta relación del futuro que es buena. En el futuro, el mundo ha llegado, creo que todos hemos llegado a la conciencia más básica de todos. El mundo para sobrevivir necesita energía y alimentos. ¿Dónde hay energía y alimentos? En países como Perú. El mundo también ha llegado a un consenso obvio, ¿no? ¿Cuál es la parte más tranquila en todo el mundo en este momento? Esa parte del mundo que no se está peleando con nadie, que no está en guerras, ¿no? Es América Latina, especialmente América del Sur. ¿Dónde están las reservas de minerales, de alimentos que necesitamos? Pues están acá. ¿Y qué cosa está en el centro de todo esto acá? Pues evidentemente estamos nosotros. Eso permite atraer inversión privada, pero acá en el Perú también tenemos que darle a la audiencia una clase de qué cosa es inversión privada. Si es que yo voy mañana y te digo, te voy a comprar, 20 tractores, esa es una relación comercial. Yo estoy entregando un cheque y él me está entregando 20 tractores. Uh-huh. ¿Está bien que haya eso? Sí, eso está muy bien que haya, ¿no? Pero cuando yo me refiero a inversión privada, me refiero a capital de riesgo que llega acá al Perú. Correcto. Por ejemplo, aquí ha venido Ferrovial, Cintra, SACIR, ha venido DP World, tenemos a Maersk metido aquí, tenemos empresas alemanas. Muchas de ellas han venido a invertir capital de riesgo. ¿Qué implica eso? Ellos han traído su plata, correcto, han traído sus recursos, los han colocado acá y han dicho, yo confío en el futuro de Perú. Esto lo voy a recuperar en los próximos 30, 40 años acá. Ese es el capital que necesitamos. El otro capital que también necesitamos es esta relación donde voy a comprarte algo, sí, pero la limitante para ese tema es el tamaño de mi chequera, ¿no? Y volviendo a tu pregunta inicial, por eso es que soy un creyente en la inversión privada y en las asociaciones público-privadas, porque creo que son la única alternativa que tenemos para lograr ser un país desarrollado, porque, no sé, esto es algo así para tus audiencias como una familia, ¿no? Una le dice, papá, dame para comprarme un carro, y hijito, no me alcanza, ¿no? Entonces, pero el papá que le quiere comprar el carro al hijo, se endeuda. Uh-huh. El papá a los 2 meses, 3 meses pierde el trabajo, pierde el carro, pierde el hijo y pierde todo. Ese modelo de crecimiento para países como el nuestro no es sostenible. Pero uno podría decir al hijo, hijito, ¿sabes qué? ¿Qué tal si es que en verdad pensamos en hacer un gran negocio? Vamos a relacionarnos con todo el potencial que tenemos como familia solvente y todo, vamos a atraer inversionistas para hacer un gran negocio. Generamos, y finalmente la palabra negocio es importante porque un negocio implica una relación madura entre el sector público y el sector privado, y ahí es donde vuelve a aparecer la palabra sanar, que es la palabra confianza, ¿no? Sí. Y has tocado un punto muy importante que lo tenía mapeado, que son los récords históricos que ha tenido Proinversión, tanto en APPs y sobre todo en obras por impuestos, ¿no? La popular OXI. Pero uno de los puntos que la ciudadanía, la academia y los profesionales reclaman es que si bien hay récords de adjudicaciones, luego que se plasme en la realidad es otra historia. ¿Por qué en nuestro país está demorando tanto poner en marcha los proyectos y sobre todo entregarlos? Mira, yo creo que es un tema exacto. Yo creo que debemos ir evolucionando en las métricas. Las métricas de adjudicaciones está bien, firme el contrato está bien, correcto, cierre financiero está bien, ejecución contractual está bien, ¿no? Inicio puesta en operación está bien. Está demorando demasiado. Estuve en Estados Unidos hace 2 semanas y a veces tiene algunos contextos globales también. Yeah. En Estados Unidos me explicaban que un proyecto minero está tomándoles 22 años entre que es idea y entre que entra en explotación. ¿Por qué les ha pasado esto acá? Por la regulación ambiental muy fuerte que hay, o mucha regulación. Países como Estados Unidos no tienen por qué padecer esto acá porque ellos prácticamente lo tienen todo, ¿no? Uh-huh. Pero a nosotros nos está costando mucho. Yo creo que parte de la explicación
y esto no tiene nada que ver con la modalidad. A veces decimos que las APPs demoran tanto. Es que son las únicas que lo han intentado. A ver, dígame, ¿cuántas otras modalidades han intentado hacer una línea de metro? La única que la ha hecho es la APP, ¿no? Entonces, tú demoras mucho. Mira, para contarte un poquito el tema de demoras y colocarlo también en temas. Yo trabajaba en Proinversión en el año 2015 también. Y en el 2015 estábamos trabajando la línea 2, la línea 3 y la línea 4. Las tres juntas. Ok. Las tres. Adjudicamos la línea 2 del metro. Un equipo impresionante. La mayor parte de ese equipo de Proinversión ahora está en el sector privado, está trabajando en empresas extranjeras, nacionales. Fueron de los mejores catalogados y rankeados en el tema. Hicieron un buen trabajo, un buen trabajo. Y en el año 2016 más o menos se tomó la decisión política de que Proinversión no iba a hacer la línea 3 y la línea 4 porque las APPs demoran mucho. 2016. Y si revisamos las noticias y revisamos atrás, vamos a encontrar 16 ese tema ahí. Es más fácil hacerlo a contramodalidad. Si queremos justos y sumar los plazos de verdad, tendríamos que decir que la línea 1 demoró como 25 años. Ya. Tendríamos que decir que la línea 2 va a demorar como 10, 12 años. La línea 3, si somos justos, pues contemos desde el año 2016. Ya vamos 9 años planificándola. Y a lo que voy es que más que una crítica es que yo creo que el tema de sanar la demora en los proyectos de inversión va más allá de que sea una APP o sea una obra pública. Okay. Una cosa es hacer un hospital. Si es que yo te entrego a ti un terreno y te digo construir un hospital acá y te digo tú tienes todas las reglas, pues lo construyo. Otra cosa es hacer una infraestructura como una línea de transmisión que tiene que atravesar distintas poblaciones, una carretera, un aeropuerto que necesita terrenos para expandirse, te plantea otros grandes retos. Y creo que ese es el gran reto para todos acá, es cómo pensamos. La gestión de infraestructura va más allá de construir. Eso es lo fácil. Uh-huh. En el Perú existen extraordinarios constructores, proveedores de equipamiento. Existe eso lo mejor. Existen empresas PMO impresionantes. El tema está es cómo hacemos para solucionar problemas de los tiempos. Y esos tiempos tienen que ver con la falta de predictibilidad en las autorizaciones de distinto tipo. También tiene que ver con la gran cantidad de actores que están alrededor de un proyecto. También tiene que ver con la transferencia que se produce entre una entidad experta en el proyecto, por ejemplo, como Proinversión, donde hay un equipo de personas que conoce el proyecto perfecto, que luego se le entrega a otro equipo de personas que son buenos, que en verdad son extraordinarias personas también. En Proinversión solamente hacen APPs. A quien se los entrega después son personas que hacen 100 cosas más. Yeah. Una de ellas es ese proyecto de ahí. Entonces, sí, yo creo que el gran reto que tenemos ahora nosotros en adelante no solamente está en fortalecer las adjudicaciones que son buenas, uh-huh, pero la gente también tiene que entender que una adjudicación es comprometer. O sea, que cuando alguien se adjudica a alguien, viene y ya llega el capital. El capital dice, yo voy a invertir. Uh-huh. Y nos dice, otra vez, Perú, voy a confiar en ti. Porque yo creo que esta vez no va a ser como antes, estoy acá. Tenemos que desarrollar bastante la competencia de gestión contractual. Yo me relaciono bastante con el sector privado por mi trabajo, entonces ellos me dicen, Lucho, ¿tú crees que hacemos contratos perfectos? No. Pero ¿sabes qué pasa cuando nos damos cuenta que algo está más? Nos sentamos y nos ponemos de acuerdo otra vez. Y es algo que iremos mejorando con el tiempo. ¿Y qué tan difícil está siendo atraer inversión privada para la ejecución, para adjudicar o ejecutar luego los megaproyectos? Yo creo que en esa parte estamos muy bien. Yo creo que en estos últimos 3 años, ya si están viendo indicadores del Banco Central de Reserva de finales del año 2022, la confianza del sector privado se fue incrementando y Perú siempre supo mantener sus fundamentos importantes, los que todos siempre hablamos, inflación, reservas, y nosotros el capital siempre está, el capital está en el mundo. El capital es como nosotros, que estamos pensando dónde invierto. Uh-huh. Y siempre invertimos en aquel lugar donde creamos que es más seguro, ¿no? Uh-huh. Y nos dé la mayor rentabilidad.
En los últimos años ese capital estuvo buscando lugares donde llegar. En verdad nuestros vecinos estuvieron bien distraídos y nos dieron una gran ventaja. Que supimos aprovechar. Que supimos aprovechar porque la política en este gobierno y en esta gestión fue firme. La gestión privada, bienvenida, ¿no? La apoyamos, la promovemos. A mí me tocó liderar ese mensaje y encontraba mucha consistencia porque sentía y palpaba que eso venía desde todos los espacios de gobierno en el tema. Claro. La inversión privada es el motor de desarrollo y el sector privado ha seguido confiando. Siguen llegando más empresas al Perú buscando oportunidades que hay. Y ocurre por algo que es, si es que yo fuera consultor internacional y me dijeran dónde invierto, pues uno va a invertir donde hay más cosas por hacer, ¿no? Uno. Segundo, en un lugar donde donde los fundamentos son importantes, que son esas cosas que están fuera de las declaraciones políticas. Fundamentos son política monetaria clara, que la manejamos bastante bien, reservas, tasa de interés, tipo de cambio que lo vamos bien, responsabilidad fiscal, que también lo manejamos bien, niveles de endeudamiento razonables, que también lo manejamos bien, superávit comercial, vamos a batir este año, vamos a batir un récord histórico en el Perú, que es, nos pasamos tan distraídos viendo la serie mala, pero la serie buena es que, oigan, este año vamos a creo que llegar a 85 mil millones de dólares en exportaciones. Nosotros, Perú le vende muchísimo más al mundo de lo que Perú le compra y necesita al mundo. Esa es nuestra gran ventaja. Yo creo que estos años han servido para construir algo. Creo que ya le queda al siguiente gobierno aprovechar esta posición que estamos. Yo estoy convencido de que la tienen que aprovechar. Creo que la población el día de hoy está muy atenta a que si es que un aeropuerto no funciona, pues yo me voy a molestar. Si es que no hay un puerto que funcione, pues eso no me va a gustar. Y créanos que desde Infraperú lo vamos a informar también. Entonces, ya creo que hay mucha atención a esto, así que creo que la carga política es importante para eso. Y los políticos que también tratan de intuir a veces lo que la población quiere, creo que tienen claro ahora que infraestructura es importante. Y se acaba de publicar en el Diario Oficial del Peruano la nueva ley de asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Desde su experiencia, desde su conocimiento, ¿cómo cree que este cambio suma al cierre de brecha de infraestructura? Porque ha habido un pequeño debate, por ahí he estado revisando en el LinkedIn, en las redes sociales, entre expertos, abogados, ingenieros, arquitectos, que dicen que estas modificaciones, no sumarían tanto a lo que es acelerar, digamos, la ejecución de la infraestructura o el cierre de brechas, sino que habrían unas inconsistencias técnicas. Me gustaría saber su opinión. Sí, siempre los debates son buenos, ¿no? Los debates son buenos. El debate implica que nos importan algunas cosas, pero yo te comento el tema de la práctica. De que yo toda mi experiencia tiene que ver con la práctica, con el día a día. Uh-huh. Y si es que alguien dice algo distinto, pues podríamos conversar y siempre uno va viendo. Pero yo creo que la ley es parte de la solución, ¿no? Es parte de la solución. La siguiente parte es cómo vamos a implementar y aplicar esa ley. Las leyes son herramientas que podemos utilizar bien, utilizar mal. Es una oportunidad en verdad. Es una oportunidad que lo que nos pone es dentro de las unidades de APPs en el mundo hay distintos conceptos. Uh-huh. Hace 15 años atrás yo también pensaba de que la unidad especializada de APPs, entidades como Proinversión, lo único que tenía que hacer era estructurar proyectos. Proinversión no tenía que preparar los proyectos y debía simplemente llegar hasta la adjudicación del contrato de concesión. Esa era la percepción y el consenso que teníamos. Y estaba bien, porque en esa época era la información con la que teníamos, pero luego cuando fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de que en países como Perú y varios países en América Latina y varios países en el mundo, tener esta entidad que entrega luego proyectos a otras entidades para que se hagan cargo de la parte más importante, que es la que tú dices, que entra en operación, no estaba funcionando. Y como la función pública tiene que ser así, tú nunca vas a encontrar un funcionario público diciendo, ¿sabes qué? Disculpa, yo fallé en la gestión
contractual, la próxima vez lo hago bien, porque el sistema de control ni siquiera te permite hacer eso. Entonces, siempre hay una excusa para eso. Entonces, me parece que está bien, creo que es un primer paso, creo que la gradualidad que está planteado también está bien, por un tema que tiene que ir gradual. También hay pasos que se van a dar, pero Proinversión pasa a parecerse al Ministerio de Obras Públicas de Chile, pasa a parecerse a la ANI de Colombia. Contando un poco, hace 15 años me tocó recibir a los del ANI de Colombia, acá yo trabajaba en Proinversión, y vinieron ellos a ver cómo funcionaba esta cosa que era Proinversión, que siempre les parecía muy atractiva. Y luego vieron, le contamos, somos unidad especializada en APP, vemos reestructuración, aquí está Ocitran, el sector, le preguntamos, regresaron a su país, hicieron algo completamente distinto. Porque de la conversación con nosotros ya se dieron cuenta de que Proinversión era una entidad que dependía de demasiados actores para hacer algo que era importante, infraestructura, pero al final era la única que rendía cuentas. Hicieron una entidad como la ANI Económica que ha funcionado bastante bien, ya va en las carteras de quinta generación, que la vemos con bastante admiración también, donde es una entidad que concentra todo. Proinversión pasará a ser algo como la ANI, la gradualidad le establecerá el Ministerio de Economía y Finanzas y los futuros gobiernos, y siempre, como decía, es una herramienta. Pero Proinversión está relevando de sus funciones al Ministerio de Economía o Finanzas, o en realidad este implemento de que Proinversión pasa a ser el concedente es algo que siempre debió existir. Yo creo que hubo todo un debate en ese tema. Al final el consenso con el ministro de Economía, con el Ministerio de Economía y Finanzas, fue que la rectoría permanece en el Ministerio de Economía y Finanzas, así está saliendo la ley. El órgano rector sigue siendo el MEF, y Proinversión pasa a ser concedente, entidad. Creo que también eso siempre estuvo en la perspectiva del tema. Ya recordemos que en el año 2018 a Proinversión se le dio el rol de aprobar los cierres financieros. Es decir, ya desde el año 2018 ya el Ministerio de Economía y Finanzas quería que Proinversión participe más en la ejecución contractual, porque ya les preocupó, y en esa época habíamos fallado los cierres financieros y lo colocaron. Y en el año 2023 el Ministerio de Economía y Finanzas, la gestión anterior, la del ministro Arista, ya le dio a Proinversión la función dentro de ejecución contractual de ser sujeto activo para el tema de expropiaciones. Y otras funciones más, y también ya se le había permitido a Proinversión, por acuerdo con un ministerio, que a Proinversión en ejecución contractual le cedan ese rol. Eso ya estaba permitido. Entonces, esta última reforma, como todas las que sean, como que lo que va haciendo es ordenar voluntades que ya se venían recogiendo. Entonces ya formalmente a Proinversión se le empodera para tal fin, y ahora el gran reto para Proinversión ahora va a poder planificar ciclos de proyectos completos, ¿no? Y eso también genera algunas economías de escala importantes, y también le da una ventaja a Proinversión para competir como una herramienta de contratación. Está claro que Proinversión ha sido vista como una entidad que demora mucho en los proyectos, porque tenía una normativa que era bastante compleja, que venía de hace bastantes años. Ahora se le está dando a Proinversión una normativa que le permita a Proinversión competir con otras modalidades de contratación. Es decir, ahora sí, creo que el tema hay que colocar a partir de ahora en sus marcas, listos ya, y en verdad ver con el tiempo, en verdad, las alternativas más eficientes en cuanto a calidad, alcance, uso de presupuesto. Y Proinversión, otra vez, nunca debe ser una entidad que crea que es la única alternativa. Es una herramienta importante para el cierre de brechas de infraestructura, pero viene tremendo reto que salir. ¿Y qué trabas estructurales consideras que existen que no está permitiendo cerrar de forma, es decir, rápida la brecha en infraestructura? ¿Crees que se ha escapado algo en esta ley? ¿O hay alguna política pública que tú podrías recomendar? Mira, yo creo que lo que tenemos que seguir trabajando es en desregular la economía, que es una propuesta que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas ahora también. En los últimos 12 años, 10 años, digamos,
se volvió muy bueno para la población, para los políticos, generar más controles, pero eso les dio un poder discrecional muy alto a las distintas entidades y hizo muy poco predecible la percepción que tiene el sector privado en los proyectos de inversión. Y esto genera retraso y lentitud en la inversión privada. La inversión privada ve, el inversionista tiene que invertir 1 millón ahora, por dar una cifra, sabiendo que en 3 años entra en operación y va a comenzar a recuperarlos. Pero cuando tiene que invertir 1 millón ahora, o pueden ser 100, 1000, y ese tercer año no ocurre, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, los siguientes que están viendo lo que está pasando se desaniman y ya no invierten, ¿no? Y ya no invierten. Entonces, Perú tiene la obligación política de facilitar la inversión privada muchísimo. Es decir, el principal foco de política del Estado, pero activo, no declarativo, sino activo, es decir, cómo le facilito la vida al sector privado, que es el que mueve el 80% de nuestra economía. Entonces, por ahí iría un gran apoyo. Y el otro tema, creo que es un tema de gestión, si es que la política es clara, la gestión también va a estar a la altura. Tenemos que mejorar la planificación activa en el país. Por ejemplo, escribía en redes hace unas semanas atrás, me imaginaba el Perú en el año 2036. Los invito a hacer un viaje al año 2036. La línea 2 ya está funcionando, pero la línea 3 y la línea 4 en el año 2036 todavía se están planificando, ¿no? El puerto del Callao, en verdad, recordamos que en el año 2025 pudimos haber acordado para que sea el puerto más grande de América Latina, más grande que el de Manzanillo, ahí solamente apenas de Long Beach, pero dijimos no, lo vamos a hacer después. Estamos en 2036 y nos bajamos de la línea 1, de la línea 2 y no se conectan. Tenemos que caminar 500 metros, subir otra vez, el anillo periférico no funciona. En verdad, escribí eso de ahí, tratando de recordar lo que yo pensaba en el año 2015. Y en el año 2015, cuando habíamos adjudicado proyectos importantes, todos imaginábamos el Perú con entusiasmo. Pero ese Perú del año 2025 es bueno, ¿no? Creo que es un Perú bueno, es un Perú amable, es un Perú que ha crecido, pero no ha crecido conforme a lo que su potencial lo permitía. La falta de infraestructura nos genera un tremendo daño. Entre el año 2003 y 2014 crecimos a tasas extraordinarias. Escuchaba al presidente del Banco Central de Reserva compararnos con República Dominicana, que en ese periodo de tiempo era una economía más pequeña que la nuestra, y cómo ellos después de 2014 mantuvieron sus tasas de crecimiento y ahora están más desarrollados que nosotros, y nosotros entre el año 2015 y el año 2022 en especial, que hay un repunte en el tema, pues no hicimos bien. Podemos decir lavajato, pandemia, presidentes, un montón de excusas. El tema es no hicimos bien. Creo que hemos generado un forado generacional de infraestructura. Si es que tú durante un periodo de tiempo tan largo no metes importante infraestructura, milagrosamente no va a aparecer. Esos trenes, líneas de metro, las que hablamos ahora, no se van a inaugurar el próximo año. Se van a inaugurar de acá en 7, 8, 10 años. Muchos de los hoy día tienen 20, 30, 40 años, lo verán en mucho tiempo. Y creo que es el gran compromiso político de la planificación constante y cumplir. No digo que estemos haciendo planes todos los días, sino que los planes que hacemos los cumplamos. Quiero entrar a hablar de la línea 3 y la línea 4 del Metro de Lima, no sin antes darle también mi punto de vista y el sentir de los profesionales y algún sector de la ciudadanía. Usted venía muy bien como director ejecutivo en Proinversión, en los roadshows, en las conferencias, obviamente en el trabajo, pero la salida ha sido abrupta, nos agarró por sorpresa, a mí también, a los de Infraperú también. Su salida responde a una decisión netamente política porque el trabajo de Proinversión estaba bien encaminado, por decirlo así. Yo creo que el trabajo de Proinversión está bien encaminado. Yo soy funcionario público, más de 25 años en esta gestión,
y sé que los cambios no necesariamente a veces dependen de personas. Yo creo que he hecho un gran trabajo, un gran aporte, y creo que la directora ejecutiva actual también tiene las competencias para hacerlo. El equipo de Proinversión está ahí, el equipo que me acompañó en esto está ahí en Proinversión. La infraestructura está generado. Lo importante es ahora, a partir de lo que construimos, avanzar, ¿no? Que es el gran reto que existe. Yo siempre voy a apoyar el esquema de infraestructura, es parte de mi vida, si voy a encontrar una posición como esta para siempre contribuir, pero yo creo que en el Perú ya tiene que ser agotador. Tenemos que enfocarnos en construir, ¿no? En construir. Creo que hemos hecho un buen trabajo, seguro que muchas cosas pudieron haberse hecho mejor, siempre cuando lo más difícil en la gestión pública es decidir. Muchas personas en gestión pública no toman decisiones porque tienen miedo, porque decidir es renunciar a todas las otras posibilidades que tienes, y siempre la prensa y los actores te van a juzgar por todas las otras cosas que dejaste de hacer. Entonces decidir es complicado. Nosotros tomamos decisiones importantes con el respaldo de este gobierno en esta gestión. Creo que logramos grandes temas. Hay temas que quedan ahí, como la implementación de la ley y otros proyectos más. Y en verdad el tema es, la gestión pública es así, y la valoro como tal. Pero existe también un debate, ¿no? Que es la modalidad de inversión de la línea 3 y la línea 4 del Metro de Lima. Usted, o Proinversión, proponía que sea mediante APP, Asociación Público-Privada, y bueno, desde el gobierno, desde el lado del Ministerio de Economía y Finanzas, se proponía que sea una modalidad híbrida a lo que ahora se le llama, ¿no? APP y G2G, es decir, que mediante G2G se contrate una PMO para la asistencia técnica de la ejecución del proyecto, y que las APPs te permitan pues trasladar capital privado, si se le puede llamar así, y que luego este capital genere una rentabilidad con una concesión de X años. Sí. Yo creo que el tema es, yo siempre valoro mucho los esfuerzos en cerrar la brecha de infraestructura. En verdad sería mezquino de mi parte no valorarlo. Creo que los contratos de gobierno han hecho buen trabajo, porque tenemos hospitales, colegios, problemas que se han resuelto en el norte, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Sí. Y que están ahí también los Juegos Panamericanos. En verdad todos sentimos orgullosos y funcionaron con ese tipo de cooperación. Okay. Pero también creo en las asociaciones público-privadas, porque las asociaciones público-privadas, los convenios los contratos colaborativos de gobiernos con países como el país deben entenderse para situaciones especiales, excepcionales, porque Perú es un país que aspira a ser un país desarrollado. Nosotros no somos un país que no aspiramos a eso, ¿no? Okay. Entonces, si aspiramos a ser un país desarrollado, está bien, tomemos las mejores prácticas, implementémoslas, aprovechamos al máximo estas experiencias de cooperación de gobierno a gobierno, pero fortalezcamos también los mecanismos que tenemos como Perú. Uno de ellos es la asociación público-privada. Ok, pero permítame hacerle la pregunta. Intento tener una respuesta técnica. ¿Por qué las líneas 3 y 4 de Metro de Lima no debería hacerse en una modalidad mixta o híbrida, como se le está llamando hoy en día? ¿Y por qué sí netamente APPs, que era la posición de Proinversión? Mira, la posición de Proinversión siempre va a estar recomendada una asociación público-privada, pero también reconocemos de que el mecanismo de gobierno a gobierno trajo fuertes innovaciones, impresionantes mejoras en la gestión de proyectos. Todavía está el gran reto a ver si es que esa experiencia se puede trasladar a infraestructura lineal como carreteras, ferrocarriles, puertos, carreteras, porque definitivamente ha probado ser buena en colegios. Sí, entonces el gran reto siempre va a ser si es que también lo podría hacer para mecanismos de este tipo. Pero yo creo que en esa parte de ahí, si es que como Proinversión siempre tenemos que ver como algo bueno, podemos llamarle de distintas formas, pero si es que Proinversión tiene que incorporar los mecanismos buenos de un contrato de cooperación de gobierno a gobierno, y a eso le llamamos híbrido, creo que no debería haber ningún problema, porque Perú es un país de los más absorbentes en las buenas prácticas, somos una esponja
para cambiar y adaptarnos, que es en gran forma de nuestra fortaleza. Tiene que ver con nuestra comida, con nuestra cultura, nos adaptamos. Yeah. Entonces, y aprendemos y tenemos que ser abiertos a ese tema de ahí. Creo que las asociaciones público-privadas tienen una ventaja o un punto fuerte, que es la sostenibilidad, porque integran lo que es la construcción y la operación. Correcto. ¿No? Entonces, esa es una ventaja. Y también tienen una tercera ventaja, que es la forma en que se financian. En una asociación público-privada, quien se endeuda es el concesionario, y el concesionario lo financia con deuda y con equity. Para eso va el mercado de capitales, y es el concesionario, la SPV, la que se endeuda. Y ese es el modelo que funciona. Eso es lo que nos permite a nosotros, primero, que no sea el gobierno el que se endeude, con lo cual mantenemos nuestros ratios de endeudamiento más controlados. Suben nuestros pasivos contingentes, sí, ¿no? Pero nos permiten acomodar proyectos en el largo plazo. Una línea de metro se comenzará a pagar en 8 años cuando esté en operación. Y eso nos da un respiro para efectos de colocar. Entiendo y valoro bastante bien el esfuerzo del Ministerio de Economía y Finanzas, donde en su intención, y creo que responde a la mejor de las voluntades, hay que valorarlas como tal, ¿no? Donde quiere combinar lo mejor del convenio de gobierno-gobierno con lo mejor de la asociación público-privada, que es la sostenibilidad y el esquema de financiamiento. Ahora, es un gran reto, no se ha hecho esto antes, pero también para recordarles a todos, Perú es de los países que hizo cosas antes que todos pioneros lo hagan. O sea que nunca hemos tenido miedo a ser los primeros en hacerlo. Somos los primeros que hicimos obras por impuestos. No fuimos los primeros en hacer APPs, pero fuimos el único país en toda América Latina que lo hizo de manera sostenida. Es decir, ¿qué importa qué gobierno haya pasado o qué podrían haber habido dudas al principio? Pero después cada gobierno que ha venido luego de sentarse un par de meses, una semana, y antes sabía, no, esta es la única forma de gestionar infraestructura. Y otra vez, yo diría, como gran reflexión es, no juzguemos a las APPs necesariamente por el pasado, tomemos eso como un gran aprendizaje. Las APPs en estos 2 años, ¿no?, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, del gobierno, se ha modernizado y ha recuperado la confianza. El día de hoy, los inversionistas confían en esta modalidad. La población ha empezado a confiar en esta modalidad porque la población se ha enterado, y creo que tampoco no lo sabían, de que lo que tenemos y funciona el día de hoy, funciona porque son APPs, ¿no? Yo creo que esos 8 puertos, esas carreteras, esas líneas de comunicación que tenemos en los teléfonos, la energía, el gas que tenemos, todos son APPs. Entonces, las APPs son soluciones sostenibles en el largo plazo, pero plantean grandes retos, y creo que la voluntad del Ministerio de Economía y Finanzas es en extraer lo mejor. No me voy a quedar para la conclusión del tema, pero siempre voy a saludar muy bien cualquier esfuerzo que haya en generar mejores mecanismos de financiar y conseguir infraestructura pública para la población. Para ir finalizando, ¿cuáles cree usted que deben ser las prioridades del próximo gobierno en el sector infraestructura? Yo creo que yo veo 2 prioridades, ¿no? Una en el largo plazo y otra en el corto plazo. No podemos tener solamente planes de largo plazo. Es decir, correcto, si mi plan de largo plazo es tener trenes, ya, eso está bien. Eso es construir hoy el largo plazo que va a ocurrir de acá en 10, 15, 20 años. Y creo que los países tienen que tener esa visión. Pero nosotros necesitamos soluciones inmediatas también. Es correcto. Y el otro gran tema, y que tiene 2 ejes, tiene que ver es cómo hacemos sostenible lo que tenemos. En el Perú, todos los años se inauguran obras, carreteras, hospitales, colegios, y hay un incentivo no correcto también que la población lo genera por querer nuevas obras. Pero la gente a veces debería comenzar a valorar más, la población y los políticos, mantener esas obras que he inaugurado.
Creo que lo siguiente es asegurarnos que esas carreteras que hemos inaugurado, esos colegios que hemos construido, esos hospitales que hemos hecho, esas obras para protegernos de fenómenos climatológicos, todo eso se mantenga y no se destruya. Tenemos que, como población, meternos, no generar el incentivo perverso en nuestros actores políticos, que solamente queremos más obras. Lo que debemos exigirles es: quiero que lo que tenemos funcione y funcione bien y se conserve bien, lo cual implica asignarles presupuesto. Y el otro eje tiene que ver con la integración y aprovechar lo que tenemos. Yo he estado en todas las partes del país y, por ejemplo, hay una zona en el país donde muchas cosas ya están hechas y nos faltan aprovecharlas. El puerto de Matarani. El puerto de Matarani va a recibir inversiones por más de 700 millones de dólares. El principal accionista del grupo propietario, del que tiene la concesión de Matarani, es un fondo de inversión americano. Tenemos después el puerto de Marcona, ¿no? Que está muy pronto, el próximo año, a inaugurar obras. Traten de visualizar la interoceánica. Ya nosotros ya nos conectamos con el Brasil por Iñapari en Puerto Maldonado. Y traten de recordar, ya tenemos el ferrocarril que sale desde Mollendo, llega hasta Juliaca, Puno, llega hasta Cusco. En verdad estamos a una nada de integrarnos con el Brasil, integrarnos con Bolivia, de convertir esa carga que salga por el Pacífico. Tendría que salir por la interoceánica, por el ferrocarril, llegar al puerto de Matarani, que es uno de los puertos más importantes en el sur. Ya se puede hacer cabotaje, ya se está haciendo. Esa carga puede llegar a Chancay, puede llegar al Callao e irse hacia. Yo visualizo que Puno, Juliaca, es el gran puerto seco que va a tener el Perú en el futuro. Estuve en Utah. Utah está como en el medio de Estados Unidos, Sí. y la gran proyección de desarrollo de Utah como estado, como política de estado, convertirse en el gran puerto seco de Estados Unidos. Yo lo que veo es que si es que tengo a Juliaca con una vocación comercial tan grande y tengo prácticamente la interoceánica, el ferrocarril ya todo hecho, gran parte del trabajo del siguiente gobierno en el corto plazo será: ¿cómo hacemos para integrar todo esto acá? Para que toda esta carga que viene de Brasil encuentre una oportunidad en salir por el Pacífico. ¿Cómo hacemos nosotros también para conectarnos con el Brasil? Porque una de las limitaciones que hay para el crecimiento es que Brasil mandaría camiones llenos y no regresarían camiones llenos de Perú. Pero son temas en los que hay que trabajar. La hidrovía amazónica, ya hemos hecho el puerto de Paita, hemos hecho el puerto de Yurimau, estamos a una nada de llegar al Brasil con la hidrovía amazónica también. Y creo que el futuro es muy bueno. Yo veo que el tema de la política minera el Perú tiene grandes reservas. Yo creo que el mundo ya las necesita. Por lo tanto, está que voltea cada vez más a Perú cómo aprovecha estas grandes reservas. Yo creo que Perú va a ser el primer productor mundial de cobre en los próximos años. Entonces, veo un futuro extraordinario para el Perú. Pero ese futuro extraordinario solamente debe existir si es que, por ejemplo, logramos que toda esta producción potencial de hierro que está en Apurímac encuentre a través de un ferrocarril una salida con el puerto de Marcona. También encontramos salidas eficientes para proyectos como La Granja en el norte del Perú, de esta gran apuesta que tiene el gobernador de Lambayeque en el puerto de Eten, porque él también tiene esta visión. Dice: mira, acá hay toda esta carga minera, ¿por dónde va a salir? Esa es una gran oportunidad. Ya creo que en Perú ya nos acostumbramos al milagro de la agroexportación, ya lo respiramos y lo asumimos como tal. Ya hemos visto que cada año crecemos en el tema de agroexportación, y seguro que esa va a ser la tendencia. Y para eso necesitamos más y más infraestructura. Entonces, creo que contestando tu pregunta, pues hay que darle sostenibilidad a lo que tenemos. Hay que tener un planeamiento de corto plazo, de mediano plazo y largo plazo, pero las cosas que hay que hacerlas ahora, pues hay que hacerlas ahora. Y veo en estos dos grandes ejes una gran oportunidad. Y segundo, yo soy optimista
por, porque nací optimista, pero también porque he tenido la oportunidad de viajar mucho fuera del país por el trabajo y ver al Perú desde fuera del Perú. Nosotros tenemos una percepción distinta a la que el mundo tiene de nosotros. Ujú. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de salir del Perú, vemos que no es un discurso, pero para que ese discurso funcione, podemos hacer algo. Y una pregunta que quería hacerle, un comentario. Usted también es docente universitario, ¿no? Para los jóvenes economistas, ingenieros u abogados interesados en ser protagonistas en el sector infraestructura, ¿qué recomendaciones tiene para ellos, sobre todo los más jóvenes? Sí, mira, en Proinversión tenemos un programa muy exitoso que es el programa de extensión universitaria, donde recibimos como 1.800 postulaciones, ingresan 40 y se llegan a trabajar con nosotros 10. En verdad, el modelo de centro de excelencia que tenía el Banco Central de Reserva es uno que estamos tratando de querer replicar en Proinversión, porque en verdad para cambiar el futuro pues hay que comenzar con los jóvenes, ¿no? Y la gran transformación para los jóvenes que participan en estos programas y se quedan en Proinversión es la conciencia de la necesidad de infraestructura y de la cantidad de oportunidades de desarrollo profesional que uno encuentra en la infraestructura. Yo soy economista, probablemente mi tendencia sea financiera, pero en Proinversión trabajan ingenieros, arquitectos, abogados, de todas las profesiones, pero con un solo objetivo, de construir infraestructura. Hace poco tiempo en LinkedIn un alumno escribió algo que me gustó, pero más o menos lo que resumía es que me decía que antes de ver esto y haber estado conmigo en las clases, tenía una percepción equivocada de lo que era la gestión pública. Porque la gestión pública es algo que hay que reivindicar también. O sea que si nosotros en verdad queremos hablar de infraestructura, tenemos que hacer un gran esfuerzo como nación también para sanar a la gestión pública. La gestión pública está muy dañada en el Perú. Una persona que se presenta como funcionario público, para mucha gente ya de entrada va como un paso atrás. Pero en el Perú hay extraordinarios funcionarios públicos. Pero lo que iba es que la gestión pública, para tener éxito, necesita de la gestión privada. Así que yo les diría a todas esas personas que están pensando, si les interesa la infraestructura, los proyectos, no lo vean como un tema público. Véanlo como un tema privado, véanlo como un tema de vocación de servicio como para el Perú. La mayor parte de las personas con las que trato todos los días no está en el sector público. La mayor parte de las personas con las que hablo infraestructura están todas en el sector privado. Hay mucha forma de colaborar con el país. Especializarse en gestión de infraestructura es complejo, no es sencillo. Necesita profesionales con una rigurosa capacitación. Hay que desarrollar mucho la capacidad de generar confianza. Uno se tiene que volver un poco esclavo de sus palabras y tiene que ser consecuente, porque en la gestión de infraestructura grande no hay espacio para dudar, o confío o no confío. Un país es desechado en un segundo y simplemente el capital no va por ahí. Y ahí también va. Yo creo que hay gran oportunidad. En el Perú creo que los mayores espacios de desarrollo profesional en el futuro van a estar por los profesionales que están trabajando en algún espacio en lo que es la infraestructura que este país requiere. Y la última, ¿en dónde vamos a ver a Luis del Carpio ahora? ¿Va a seguir en Proinversión, en otro organismo, quizá un cargo público? No, Luis del Carpio siempre va a estar presente. Por ahora estoy retomando mis actividades académicas. Me van a ver en la Universidad de San Marcos, en otras universidades más donde participo, en la Escuela de Posgrado de la UTP, donde también tengo varios proyectos y otras universidades más. Creo que el campo para construir conciencia, infraestructura, hay varios espacios. Por ahora estaré en la parte académica, pero pronto seguro que me van a ver otra vez, porque finalmente el tema, tengo una gran experiencia y muchas cosas todavía que aportar. Creo que la historia no ha terminado, la historia se está escribiendo y me tomo ese tiempo también como un descanso. Y feliz de estar acá contigo. Muchas gracias, Luis, por tu disposición y por haber aceptado nuestra invitación a InfraPerú. Muchas gracias, Alejandro, a ti. Muchas gracias a toda nuestra audiencia de la comunidad de infraestructura en el Perú.
y estén atentos al tercer episodio de Infraperú Podcast. Chao.